Buenos días, chicos. Por favor, ¿me pueden indicar si me están escuchando y ven pantalla? Sí, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, de acuerdo a lo visto la clase pasada, pues estábamos hablando de los diferentes ciclos, de todos los ciclos biogeoquímicos que pues influencian la estabilidad de los ecosistemas. En este caso, pues hoy vamos a comenzar a hablar del ciclo del calcio. El calcio es un nutriente muy importante, pues en nuestro caso, ya que pues lo necesitamos mucho para la formación de huesos y de dientes prácticamente. Además de otros procesos que suceden en las células, en nuestras células, como el proceso de la bomba de sodio y potasio. Si recuerdan, yo por ahí les hablé de una bomba de sodio y potasio en biología cuando hablamos de membrana celular. Entonces recuerden la importancia de sodio y calcio, de ese nutriente en nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, es importante decirles que el calcio se encuentra en todo, en la litosfera, ¿sí? En este caso, el calcio ya no es un nutriente de tipo gaseoso, sino que se va a encontrar digamos, de tipo sólido, ¿sí? O en estado sólido. Y se va a encontrar en la litosfera, recuerden o quién me recuerda qué es la litosfera, mejor dicho. Recuerden que tenemos parcial de este viernes en 8. Y recuerden que calificó participación. Y recuerden que si no me participan me aburro y si me aburro hay quiz. Bueno, entonces la litosfera, recuerden que es toda la tierra continental emergida de los cuerpos oceánicos, ¿sí? Entonces, en este caso, el calcio se va a encontrar como un sedimento o asociado a los sedimentos de todas las tierras continentales. Se va a encontrar en general en las rocas, muy bien se conocen las rocas calizas, ¿sí? Y pues estas rocas calizas en general tienen restos fosilizados de animales. Todos estos animales marinos que hace millones de años vivieron en nuestro planeta Tierra, ¿sí? Y recuerden, por allá de pronto cuando ustedes han visto documentales de las épocas antiguas de nuestro planeta Tierra, por decirlo así, que la mayoría de estos organismos marinos tenían caparazones, ¿sí? Y estos caparazones resulta que eran o son ricos en calcio. Al fosilizarse, pues digamos, como que se unen con las rocas, ¿sí? Y a partir del proceso de erosión o de degradación de las tierras, se empieza a ser liberado este calcio al medio, ¿sí? A la tierra en este caso, ¿sí? Y pues en este caso, como ya les dije, las rocas se descomponen a partir del viento, del agua, ¿sí? Y pues en este caso, los compuestos que tienen calcio, ¿sí? Van a estar generalmente en los ríos y en el mar, ¿sí? Cuando, digamos, el calcio se hace disponible en el suelo, pues va a ser lavado por el agua y en este caso va a llegar a los ríos, ¿sí? Por este proceso que ya hablamos en climatología de infiltración, de percolación, de escorrentía, ¿sí? Va a llegar a los diferentes cuerpos de agua, en este caso los ríos, y pues va a ser consumido por gran cantidad de moluscos, ¿sí? Como los gasterópodos, los bivalvos, algunos peces y algas. Recuerden que estos moluscos, como los caracoles, también tienen conchas muy ricas en calcio, ¿sí? Y en este caso también los peces tienen alto contenido de calcio, aparte del fósforo, ¿sí? Y algunas algas también. Obviamente va a suceder lo mismo que con los otros ciclos. Cuando mueren estos organismos que han consumido este calcio, pues van a descomponerse, este calcio se va a disponer ahora en el suelo de los cuerpos acuáticos, sean marinos, oceánicos o sean continentales, ¿sí? Y pues va a comenzar el ciclo sedimentario, ¿sí?
Entonces va a ser generalmente del suelo a los animales. Como ya ustedes saben, no es un nutriente que se encuentre en la atmósfera, ¿sí? Luego de que el calcio se dispone en el suelo a partir de la muerte de los animales, se dispone en las plantas o es absorbido por las plantas y luego a las plantas al ser consumidas pues es asimilado por estos animales, ¿sí? Y pues lo mismo, en el caso el continente, los animales van a morir, se van a descomponer y van a liberar calcio en el suelo, ¿sí? Y vuelve a regresar al suelo. Y pues como parte final del ciclo del calcio, en los ríos se van a encargar del destino final, que es volver otra vez al fondo de los océanos, ¿sí? Cuando este calcio, a partir de la muerte de los organismos que mueren en el continente, ¿cierto? Se degradan, pues estos nutrientes son lavados y vuelven de nuevo al océano, ¿sí? Y después pues se vuelve un nutriente de tipo sedimentario, es decir, se hace disponible en los sedimentos del océano y tienen que pasar, o sea, hace como que se une a las rocas, ¿sí? Tienen que pasar largos periodos de tiempo, o cientos o millones de años, ¿sí? Pues para que éste vuelva a salir a manera de roca erosionada, ¿sí? Y pues obviamente vuelve a suceder todo este ciclo del calcio, ¿sí? Bueno, ahora pues continuamos con el ciclo del magnesio. El magnesio es muy importante porque es la molécula, es un elemento central de la molécula de la clorofila. ¿Quién me quiere recordar qué es la clorofila? Mm, La que le da el color a las plantas. ¿Cómo? La que le da el color a las plantas. Sí, la que da color verde a las plantas. ¿Qué más hace la clorofila? A ver, aquí quién está. Está Adriana Cuarán. ¿Qué hace la clorofila? ¿Qué más hace la clorofila, Adriana? Bueno, entonces, Chingal Camilo. ¿Qué hace la clorofila? Tampoco. Entonces, Lina Mayama. ¿Qué hace la clorofila? No, no pusieron atención en biología, no aprendieron nada en biología. Profe, la clorofila también ayuda a darle la energía a las plantas. Ajá, en el proceso de... Fotosíntesis. Es la fotosíntesis. La Ajá, fotosíntesis. en el proceso de fotosíntesis. ¿Sí? Entonces el magnesio es importantísimo para, como lo dijo Marley, darle la energía a la planta, ¿cierto? Ya vimos cómo es el proceso de paso de energía a la planta. En ese caso, pues, si la planta tiene energía, pues se puede desarrollar, puede alimentar los herbívoros y los herbívoros pueden alimentar los carnívoros y así sucesivamente. Ya hablamos de los niveles tróficos, ¿cierto? Y pues este magnesio se va a encontrar también muy asociado a las rocas calizas. Las rocas calizas, como ya les había mencionado, son rocas que son ricas en calcio, ¿sí? Y mármol. Eh, y pues lo mismo, sucede exactamente lo mismo. Es un nutriente que se encuentra en la litosfera, ¿cierto? Es un nutriente de tipo sedimentario y pues por erosión de estas rocas como que se hace disponible en el suelo, ¿sí? Y pues en el suelo este magnesio presenta tres formas. Va a presentar la forma en solución, la forma intercambiable y la forma no intercambiable. La forma en disolución es digamos, cuando el magnesio se encuentra en compuestos solubles o se encuentra disuelto en agua o en algún otro líquido, ¿sí? Y pues este magnesio está en equilibrio y de alguna manera va a ser intercambiable, ¿sí?
al estar en una solución, ¿sí? Pues podrá, ¿cierto?, ser mezclado con otros componentes o podrá ser absorbido por ciertas plantas o animales, ¿sí? También puede estar en la forma intercambiable, que en este caso puede ser adherido electrostáticamente. Acuérdense de su química, del átomo, ¿cierto? La función del átomo, la función de los electrones del átomo, ¿cierto? Entonces, estos electrones del átomo de magnesio le van a dar una propiedad electrostática, ¿cierto? En la cual se va a disponer o se va a unir a las partículas de arcilla y de materia orgánica, ¿sí? En este caso, eh, va a haber una fracción, se va a unir con una fracción soluble, es decir, de esta fracción que se encuentra, ¿sí? En solución. Y pues va a constituir el magnesio que va a ser disponible para las plantas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a campo, cuando estén por ahí caminando y encuentran un suelo arcilloso, ya van a saber que está repleto de magnesio y que ese suelo arcilloso va a ser, le va a disponer gran cantidad de magnesio a las plantas que se encuentren allí, ¿sí? Y tenemos la forma no intercambiable, ¿sí? Que en ese caso se encuentra como uno de los componentes primarios de los minerales que se encuentran en el suelo. Y en este caso no está disponible para las plantas, para que las plantas lo puedan absorber. Por eso se denomina forma no intercambiable. Y pues tiene que pasar muchísimo tiempo, ¿sí? Muchísimos cientos de años o miles de millones de años para que esa forma no disponible, digámoslo así, se degrade, ¿cierto? Y pase a convertirse en una forma intercambiable, ¿sí? Pasa después de mucho tiempo, pasa de una forma no intercambiable y luego se convierte a una forma intercambiable en la cual se puede hacer disponible para las plantas, ¿sí? Por eso yo les preguntaba para qué es la clorofila. Importantísimo, pues para que las plantas puedan desarrollar la molécula de la clorofila, ¿sí? Desarrollar el proceso de fotosíntesis, crecer y alimentar los demás organismos. También es importante hablar del magnesio, hablando contextualmente de la agricultura, ¿sí? En general, el magnesio se pierde por lixiviación, ¿sí? En este caso, en general hay mayor cantidad en zonas con elevada pluviosidad, ¿sí? Entonces ya saben, los que vieron climatología conmigo, qué es el proceso de lixiviación, que ellos mismos me explicaban en qué consistía el proceso de lixiviación, ¿cierto? Y pues básicamente el magnesio es lavado por las grandes lluvias cuando se está, digamos, muy disponible en el suelo, ¿sí? Y pues esto sucede en general en suelos de contextura arenosa, ¿sí? Más bien el suelo arcilloso sí lo puede contener de alguna manera más fuerte y en el suelo arenoso no lo puede contener tan fácilmente, ¿sí? Y cuando es lavado, pues este magnesio va a llegar a los ríos y de los ríos a los océanos y se va a convertir en esta forma soluble que yo les hablaba y va a ser parte del agua en los océanos y en los ríos, ¿sí? También en el suelo hay otra pérdida de magnesio que se da a partir de la cosecha, ¿sí? En este caso, la biomasa que se dispone en los cultivos va a consumir gran parte de este magnesio, ¿sí? Y pues cuando se extrae toda esta biomasa, en general se bota mucha de esta biomasa, no se deja descomponer en el mismo suelo y ese magnesio no va a retornar al suelo, ¿sí? O de pronto puede retornar al suelo a partir del consumo de esa biomasa extraída y de de animales, ¿cierto? Y de las excretas que esos animales dispongan en el suelo, ¿sí? Luego, pues volverá a ser absorbido por las plantas de nuevo y se va a incorporar a sus procesos celulares y vegetales, ¿cierto? La clorofila que ya les mencioné, y pues lo mismo, los animales van a consumir em, estas plantas y van a asumir también este magnesio en su cuerpo,
¿cierto? En este caso, pues podemos ver el magnesio no intercambiable, ¿cierto? Tiene que pasar muchísimo tiempo para volverse magnesio en solución o magnesio de tipo intercambiable, ¿cierto? Cuando se hace de tipo intercambiable, pues ya puede ser absorbido por las plantas, es extraído en los procesos de cosecha, ¿cierto? Sucede un proceso de erosión en el suelo, por lo cual los ríos se llevan o el agua se lleva este magnesio y retorna a los océanos, ¿sí? Entonces, eso es la importancia de los ciclos biogeoquímicos. Vean que todos los ciclos biogeoquímicos involucran algún nutriente de importancia tanto para nosotros como para las plantas, como para los animales, como para los invertebrados, como para los microorganismos, ¿sí? Todos necesitamos de todos este tipo de nutrientes para poder nutrirnos, como lo dice la palabra, y poder sobrevivir bien. Nosotros necesitamos de calcio, necesitamos de fósforo, necesitamos de potasio, que ese sí casi no les mencioné nada de ese, de ese ciclo. Necesitamos de carbono, necesitamos de oxígeno, necesitamos de todo, ¿sí? Entonces, así como nosotros necesitamos, los demás organismos vivos del ecosistema van a necesitar de todos estos nutrientes y pues van a hacer que el ecosistema funcione correctamente, ¿sí? Bueno, ya habiendo hablado de cómo pasa la energía en las plantas, cómo suceden los ciclos biogeoquímicos, vamos a hablar de las transformaciones de la materia y la energía, ¿sí? En este caso, pues la energía puede transformarse de una forma a otra, ¿cierto? Puede ser energía calórica, puede ser energía lumínica, puede ser energía eléctrica, energía mecánica o energía química, ¿cierto? Podemos transformar la energía de una manera a otra. Y acá es donde podemos hablar de las leyes de la termodinámica, ¿sí? En la cual pues la termodinámica es la ciencia pues que habla básicamente de qué es lo que sucede en gran parte con la, con la energía, ¿sí? Tenemos pues la primera ley de la termodinámica, ¿cierto? Que se denomina la ley de la conservación, ¿sí? En este caso, esta ley lo que quiere decir es que cuando hay un proceso de transformación de energía, esta no se va a destruir ni se va a crear. Ahí tenemos esa famosa frase, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿cierto? Entonces, nunca van a haber pérdidas de energía, nunca van a haber transformaciones de la energía, sino que va a cambiar, ¿sí? En este caso va a cambiar dependiendo del tipo de energía que sea, ¿sí? Entonces, esa es la primera ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica dice ley de la disipación, ¿sí? En este caso, la ley de la disipación quiere decir que la energía tiende a disiparse después de una transformación. No quiere decir que se destruya ni que desaparezca esa energía, sino que se disipa. Lo que sucede con una olla caliente, por ejemplo. Tenemos una olla caliente, se le apaga esa olla, tenemos en ese caso energía calórica, ¿sí? Y pues la olla empieza a enfriarse. Esa energía calórica empieza a disiparse con ese humo prácticamente que empieza a salir, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede básicamente con la energía. Y en ese caso, en un ecosistema, la energía va a llegar a partir de la luz del sol y va a pasar un proceso de cambio de tipo de la energía, ¿cierto? Se va a conservar, no se va a transformar, ¿cierto? Pero no se va a destruir, no se crea ni se destruye. Siempre va a volver a ser la misma energía, ¿sí? Y esta energía a través de ir pasando por los diferentes eslabones del ecosistema se va a ir transformando, ¿sí? Básicamente lo que sucede en un ecosistema es que la energía transformada más la energía disipada va a ser igual a la energía de todo el sistema original. Es decir, que si tenemos un ecosistema, va a tener cierta cantidad de energía transformada y cierta cantidad de energía disipada, con la cual pues va a poder funcionar o está funcionando, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver claramente aquí, ¿sí?
tenemos en este caso la pirámide de biomasa, el flujo de energía y la cadena alimenticia, en este caso acuática. También puede ser cadena alimenticia terrestre, ¿sí? Entonces, en este caso, la pirámide de biomasa lo que nos va a decir es que la biomasa va a ser mayor o va a haber mayor cantidad de biomasa entre más pequeño y menos desarrollado sea el organismo, ¿sí? En este caso, tenemos, por ejemplo, en el mar, tenemos todo lo que es el fitoplancton y el zooplancton. ¿Quién me dice qué es el fitoplancton y el zooplancton? Así sea, consulten en internet para que me hablen. ¿Nadie? El fitoplancton es todo microorganismo que puede realizar fotosíntesis en los cuerpos acuáticos, ¿sí? Es decir, son microorganismos de tipo autótrofo. Y el zooplancton, en este caso, son todos esos organismos que no hacen fotosíntesis, todos esos microorganismos no hacen fotosíntesis, por lo tanto son heterótrofos y se consumen o comen al fitoplancton, ¿sí? Entonces, si ustedes cogen un cuerpo de agua y pueden recolectar todo el fitoplancton de ese cuerpo de agua, va a ser mucho mayor la biomasa acumulada en todos estos organismos que en los organismos que le siguen. En este caso, tenemos los crustáceos o los decápodos, ¿sí? Entonces, si cogen toda la biomasa del fitoplancton y el zooplancton, va a ser mucho mayor a la de los crustáceos o peces, ¿sí? Entonces, entre más evolucionado sea ese organismo, va a haber menor acumulación de biomasa en ese ecosistema. Hablemoslo en un ecosistema terrestre. Si vemos un ecosistema terrestre, vamos a ver que la mayor cantidad de biomasa va a estar acumulada en las plantas, ¿cierto? Ustedes van a un ecosistema y lo que más va a haber van a ser plantas, ¿cierto? Le van a continuar los organismos herbívoros, ¿cierto? En ese caso, los herbívoros va a haber menor acumulación de biomasa. Y así los carnívoros y así los demás organismos, ¿sí? Entonces, en este caso, va a haber mayor acumulación de biomasa o el peso de la masa, cogemos de ese ecosistema todas las plantas y ese peso, ¿cierto? Va a ser mucho mayor al peso de todos los herbívoros que existan en ese ecosistema. Y ese peso de todos esos herbívoros que existan en ese ecosistema va a ser mucho mayor al peso de todos los carnívoros que existan en ese ecosistema, ¿sí? Vean que entre más alto, por decirlo así, sea el rango de la más alto, sea el rango de la cadena trófica, por decirlo así, va a tener estos organismos menor biomasa, van a estar en menor número, van a ser menos individuos, ¿sí? Entonces, por eso se habla de que los productores van a tener mayor cantidad de biomasa, los herbívoros un poquito menos, los carnívoros un poquito menos, hasta pues los más evolucionados, que en nuestro caso, pues si juntamos toda nuestra biomasa, todos los humanos del mundo, no va a ser la misma, ¿cierto? No va a ser exactamente igual a la de todas las plantas del mundo. Seguramente ese peso de todas las plantas del mundo va a ser mucho mayor al de todos los humanos del mundo, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir la pirámide de biomasa. Y entonces, en ese caso, para que se genere biomasa, necesitamos de paso de energía y ese paso de energía se va a dar a través del consumo del alimento, prácticamente. Por eso podemos ver esto, ¿cierto? En este caso, donde vemos que llega la energía solar, llega cierta cantidad de energía solar a X ecosistema. En ese caso, va a llegar a las plantas. Las plantas van a coger toda esa energía, va a pasar de energía lumínica a ¿qué tipo de energía? Cuando vimos fotosíntesis, ¿qué tipo de energía es esa? Están listísimos ustedes para quiz, chicos. Pasa de energía lumínica a energía química, ¿sí? Y en ese caso,
el pasar de energía lumínica a energía química, pues ya la planta puede asumir o realizar todo su proceso metabólico, pero digamos de un 100% que esa planta obtiene de energía, digamos, todo este es el 100% de la obtención de energía que obtuvieron esas plantas, una parte de esa energía se va a disipar, se va a ir. Y esa energía pues se va a disipar o se va a ir en todos los procesos metabólicos. No se va a perder esa energía, se va a disipar, ¿sí? Y otra parte de la energía pues le va a quedar a la planta, ¿cierto? Pues para que continúe sobreviviendo, desarrollando su metabolismo, creciendo, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego esa energía, pues va a ser esta energía de las plantas, ¿cierto? Esta energía que le queda, digámoslo así, va a ser consumida por los herbívoros y exactamente va a suceder lo mismo. Los herbívoros van a tender a tener cierta disipación en la energía, ¿cierto? Pérdida de calor, realización de metabolismo, movimiento, búsqueda de alimento, etcétera, etcétera. Cierta energía, cierta cantidad de energía se va a perder. En este caso, la mayor parte de esa energía consumida se va a perder, ¿sí? Y la menor parte de esa energía va a quedar en los organismos, pues para poder continuar con su desarrollo metabólico y tener esas reservas de energía. Por eso, como la energía se va disipando, se va desapareciendo de ese cuerpo, ¿cierto? Entonces es que necesitamos estar comiendo constantemente para hacer renovaciones de cantidad de energía, por decirlo así. En ese caso, pues los carnívoros va a ser exactamente igual, van a consumir esa energía que tienen esos organismos, van a perder o bueno, se les va a disipar cierta cantidad de energía y van a conservar otra partecita de energía y así sucesivamente con los diferentes niveles tróficos, ¿sí? Se va a consumir cierta cantidad de energía, se va a disipar cierta cantidad de energía, va a quedar otra cantidad de energía en el cuerpo del organismo y en este caso, pues es que se puede dar el proceso de sobrevivencia, por decirlo así, de cada uno de los organismos dentro del ecosistema. Entonces vean la importancia del sol, ¿cierto? De los organismos fotosintéticos y de la dependencia de ellos o de la dependencia de cada uno de los organismos del ecosistema a partir de otros organismos. Los herbívoros dependen de los productores, los carnívoros de los herbívoros, los descomponedores de todos los que van muriendo, ¿cierto? Entonces, en ese caso va a suceder lo mismo en los cuerpos acuáticos, sino que se ve de alguna manera al revés, ¿cierto? Por decirlo así. Y pues en el caso, acá pues les traigo la cadena alimenticia acuática, que recuerden ustedes que a mí no me gusta mucho el término de cadena alimenticia, pero acá es lo mismo, ¿sí? Los productores hacen fotosíntesis, alimentan a los herbívoros, a esos primeros consumidores, ¿cierto? Los carnívoros a estos herbívoros, y tenemos al humano que se come todo prácticamente, ¿sí? Eso es básicamente lo que sucede en el proceso de transformación y disipación de la energía dentro del ecosistema, ¿sí? Y pues ya habiendo hablado de todo esto de peso de biomasa y toda esta cuestión, ¿sí? Podemos hablar de productividad primaria eh, en los ecosistemas, ¿sí? La productividad primaria es la medida de la energía que se almacena bajo la forma de compuestos orgánicos como resultado de la actividad fotosintética, ¿sí? Es decir, toda esa energía, ¿sí? Que se va a transformar y se va a convertir en todos estos compuestos orgánicos que va a generar las plantas, ¿cierto? A partir de lo que se realiza en la fotosíntesis, ¿cierto? En ese caso, esa productividad primaria se va a expresar como el peso de 1 metro cúbico de todo ese follaje vegetal que se ha producido en un año. Entonces, en este caso, para que me comprendan, eh, tenemos, por ejemplo, todo este ecosistema, ¿sí? Tenemos todo este ecosistema, ¿sí? En ese caso, vamos a tomar 1 metro cúbico de ese ecosistema, ¿sí?
Y todo el peso de todo ese follaje de las plantas que están en ese ecosistema, ¿cierto? Todo ese peso que caiga en un año va a ser la productividad primaria de ese ecosistema, sí. Entonces, básicamente, si acá cae 1 kilo nomás y en este cuadrante cae nomás 1 kilo de productividad o de biomasa o de follaje, ¿cierto? En ese caso nomás, esa productividad primaria va a ser no más de 1 kilo, que obviamente va a ser mucho más, dependiendo pues del ecosistema del que estemos hablando, porque si estamos hablando de un desierto, pues ni 1 kilo, ¿cierto? Pero si estamos hablando de una selva húmeda tropical, pues esto va a ser hasta 100 kilos y más, ¿cierto? Entonces depende de esa productividad que tenga ese ecosistema, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede, ¿sí? Básicamente esa productividad primaria va a ser lo que en palabras generales va a ser lo que van a producir todos los organismos productores, ¿sí? O todos los organismos fotosintéticos. Y pues en este caso, ese va a ser el valor de la productividad de un ecosistema. ¿Sí? Ya habiendo hablado de toda esa energía que ingresa a un ecosistema, debe haber una productividad. Y esa productividad primaria se va a medir a partir de todo ese follaje que cae al ecosistema. ¿Sí? Además, pues tenemos también una productividad secundaria, que esa productividad secundaria va a ser la proporción del alimento de energía en los tejidos de los consumidores, ¿sí? Es decir, que si ustedes se comieron ahorita una manzana, pongámosle de, no sé, unas 200 calorías, ¿cierto? Entonces, esa manzana les va a proporcionar cierta energía, ¿cierto? Y esa energía se va a hacer disponible en los tejidos, en sus tejidos, ¿sí? Va a pasar al estómago, el estómago la va a degradar y va a pasar al intestino delgado y del intestino delgado va a pasar todos estos nutrientes, ¿cierto? Y se van a disponer en todos sus tejidos, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la productividad secundaria del cómo el alimento se hace asimilable, ¿cierto? En cada uno de sus tejidos y se expresa básicamente como la producción neta sobre alimento ingerido, ¿sí? Entonces, en este caso, ya esto podemos hablar de todas esas calorías que tienen los alimentos y todo esto, ¿cierto? Y las calorías se toman a veces como una medida de energía corporal, ¿sí? Y en este caso, ¿qué quieres decir con el metabolismo, Carlos? Carlos, ¿qué pasa con el metabolismo? Que ese sería como el proceso de que hacen los alimentos, o sea, eso sería la productividad secundaria. Metabolismo de los alimentos en nuestro cuerpo, pero, o sea, es que no entiendo esa pregunta. En el metabolismo ya les he dicho que perdemos energía, ¿sí? O no perdemos, se disipa energía, ¿sí? Por todo este proceso de actividad celular, ¿sí? Pero esa productividad secundaria es básicamente la energía que nos queda después de toda esa actividad que hace nuestro cuerpo, ¿sí? Y como les digo, se expresa como producción neta sobre alimento ingerido. La producción neta es toda esa producción de energía, básicamente van a ser todas esas actividades que nosotros vamos a poder hacer, ¿cierto? No sé, estar en el computador, estudiar, trabajar, lo que sea, sobre la cantidad de alimento ingerido. En este caso podemos hablar de kilogramo de alimento ingerido, ¿cierto? Que uno en un desayuno se come, no sé, 1 libra de alimento, supongo yo, dependiendo de qué tanto coman ustedes. Y pues también se puede hablar de contenido calórico, ¿cierto? Entonces que en un desayuno yo me como unas 2000 calorías, ¿sí? Me como unas 2000 calorías, de esas 2000 calorías pierdo 1000, ¿cierto? En todas mis actividades diarias, por decirlo así. Es decir, que de esas 2000 calorías me quedan 1000 calorías, entonces esa va a ser la productividad secundaria, ¿sí? Porque todas esas calorías van a ser parte de mi cuerpo, ¿cierto? Se va a convertir en biomasa mi cuerpo, me van a salir, no sé qué gorditos, me va a crecer el pelo, me van a crecer las uñas,
y etcétera, etcétera, y entonces todo eso se va a convertir en biomasa en mi cuerpo, ¿sí? Biomasa son todos nuestros tejidos que tenemos. ¿Sí es claro? La Profe, verdad, dime. ¿y cuando crecen las uñas y no el cabello? Pues eso ya deben ser como, no sé, supongo, daños en las células capilares, ¿sí? Las uñas, pues, las uñas implican que tienen harto contenido de calcio en su cuerpo, ¿cierto? Mientras que el cabello en general es, el cabello está compuesto de melanina, de biotina, de colágeno, entonces pues ya depende de qué haga falta en esa alimentación, ¿sí? Entonces ahí pues vean que Ah, los nutrientes influyen mucho, ¿sí? y así también pasa, pues digamos que crece el cabello y no las uñas. Sí, también, entonces en ese caso sería pérdida de calcio o ausencia de calcio en ese cuerpo y esas proteínas del cabello sí están como en mayor proporción en ese cuerpo, ¿sí? Entonces, pues ahí ya es cuando uno ve, estoy enfermo, se me está cayendo el cabello, no tengo uñas, no me están creciendo las uñas, y uno va al médico y básicamente lo que le dicen, usted se está alimentando mal, ¿sí? Entonces, pues vean todo eso del ciclo de los nutrientes, cómo influye en nosotros, cómo eso se va a convertir pues en las plantas en productividad primaria y en nosotros los animales en productividad secundaria, ¿sí? Todo eso que nosotros ingerimos, ¿cierto? Va a ser paso de energía en nosotros y pues eso va a influir en la producción de nuestra propia biomasa, es decir, de las diferentes estructuras de nuestro cuerpo, ¿sí? Chicos, nos queda menos de un minuto, entonces salimos y volvemos a ingresar, porfa.